Capítulo 1. El día que no empezó. Hoy no ha salido el sol. Ya son las 10 de la mañana. ¿Sabes cuando te despiertas 2 minutos antes de que suene la alarma y tu cuerpo ya sabe que el día ha empezado? ¿Esa microinyección de cortisol que te despierta y te prepara para la rutina? Yo la sentí. Mi reloj biológico, entrenado por años de horario bancario de 9 a 6, dijo: «Despierta, Elías. Es la hora». Abrí los ojos. La habitación estaba sumida en esa oscuridad absoluta de las mañanas sin luna. Esa oscuridad que parece pesada, oprimiendo los ojos. Busqué a tientas mi teléfono en la mesita de noche. La luz de la pantalla me lastimaba las retinas, adaptándome a la oscuridad. 6:45 de la mañana. Fruncí el ceño, con la mente aún saturada de sueño. 6:45, a mediados de noviembre. El sol debería haber estado dando en las rendijas de mis persianas durante al menos 40 minutos. Debe ser una tormenta, pensé. Uno de esos frentes fríos y violentos que vienen del sur, trayendo nubes plomizas que convierten el día en noche. Me levanté de la cama, sintiendo el frío suelo de madera bajo mis pies descalzos. Me acerqué a la ventana y corrí las persianas. Me preparé para ver el gris, la lluvia golpeando el cristal, las ramas de los árboles meciéndose con el viento. Subieron las persianas. Y no vi nada. No era gris, no estaba nublado. Era el vacío. Vivo en el 10º piso de un edificio en la zona norte de Sao Paulo. La vista desde mi ventana debería ser un mar de edificios, avenidas concurridas y el pico Jaraguá a lo lejos. Pero no había nada ahí fuera. Solo un muro de oscuridad sólido e impenetrable. Ni estrellas, ni luna, ni siquiera el resplandor difuso de la contaminación lumínica de la ciudad reflejado en las nubes. Fue como si alguien hubiera pintado el exterior de mi ventana con pintura negra mate. El silencio era lo que más me asustaba. La ciudad nunca se calla. Incluso a las 3 de la mañana se oye el zumbido lejano de la autopista, una sirena, un camión frenando. Pero ahora, nada. Un silencio absoluto. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo miedo, era un rechazo instintivo a ese paisaje. Mi cerebro de primate lo miró y gritó: «¡Qué mal! ¡Esto está mal!». Que dejó de existir. Fui al interruptor de la luz. La luz LED del techo se encendió. Bien. La electricidad seguía funcionando. Eso debería haberme tranquilizado, pero tuvo el efecto contrario. La luz artificial dentro de mi apartamento parecía frágil, ridícula en comparación con la inmensidad de la oscuridad exterior. Era como encender una cerilla en el fondo del océano. Volví a mi teléfono. Intenté abrir las redes sociales. El icono de carga giraba. 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 Sin conexión. Probé Instagram. El feed se quedó congelado con las publicaciones de anoche, fotos de cenas, gatos y frases motivadoras que ahora parecían chistes malos. No se pudo actualizar el feed, decía el mensaje. Encendí la tele. El decodificador tardó un poco en arrancar. Canal de noticias. La pantalla se quedó negra un segundo, y luego la imagen se cortó. El estudio. La presentadora estaba allí, sentada en el escritorio. Maquillada, peinada impecablemente, pero sus ojos estaban aterrorizados. Sostenía un papel que temblaba visiblemente en sus manos. Repetimos la información. No tenemos confirmación técnica de lo que está ocurriendo, dijo. Los observatorios astronómicos de Chile y Hawái no responden. Las comunicaciones satelitales están interrumpidas. Pedimos a todos que mantengan la calma y permanezcan en sus hogares. Eviten mirar directamente a... La imagen se congeló. El rostro de la mujer se quedó paralizado por una expresión de puro terror. El audio se convirtió en un agudo chillido digital. Y entonces, la pantalla se volvió azul. Sin señal. Me quedé en medio de la sala, con el control remoto en la mano y el corazón latiéndome con fuerza.
Miré el reloj digital del microondas. Eran las 7:30. La negación es una herramienta poderosa de la mente humana. Incluso viendo, incluso sintiendo que algo cataclísmico había sucedido, una parte de mí seguía intentando encontrar una explicación lógica. ¿Un eclipse solar total imprevisto? ¿Una nube de ceniza volcánica cubriendo la estratosfera? Pero nada explicaba el silencio. Nada explicaba la sensación de que la atmósfera exterior había cambiado. Decidí bajar. Necesitaba ver a otras personas. Necesitaba confirmar que no era solo yo. Me puse unos vaqueros y una sudadera con capucha encima del pijama. Me puse unas zapatillas. Subí en ascensor a la planta baja. El vestíbulo estaba iluminado, pero se sentía diferente. Las sombras en los rincones parecían más densas, más voraces. El portero de noche, el señor Jorge, un hombre de 60 años que lo ha visto todo en esta ciudad, estaba tras el mostrador de cristal. No miraba las cámaras de seguridad. Miraba la puerta de cristal que daba a la calle. Apretaba un rosario con fuerza, con los nudillos blancos de apretarlo. «Señor Jorge», pregunté. Dio un salto y dejó caer el rosario. «Ah, señor Elías. Gracias a Dios. Alguien más está despierto». «¿Qué pasa?», pregunté. El señor Jorge negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «No sé. La radio solo tiene estática. Intenté llamar a mi hija en Bahía, pero ni siquiera suena». Me acerqué a la puerta de cristal. Miré la calle. Las luces automáticas del condominio y las farolas estaban encendidas. Creaban charcos de luz amarilla sobre el asfalto. Más allá de esos charcos, el mundo se acababa. Capítulo 3. La oscuridad avanza. La oscuridad más allá del alcance de las lámparas no era solo la ausencia de luz. Era una sustancia. Parecía viscosa, pesada, como alquitrán derramado sobre la realidad. Había algunas personas en la acera. Vecinos que habían bajado, también en pijama, abrazados. Había una pareja del 5º piso mirando al cielo, llorando en silencio. Abrí la puerta y salí. Lo primero que me impactó fue el frío. No era un resfriado de noviembre. Era un resfriado de congelador industrial. Un resfriado seco que me quemaba la nariz al inhalar. El aire estaba quieto, muerto. No corría la más mínima brisa. «¿Qué hora es?», preguntó una mujer con voz temblorosa. Sostenía un perrito, un pincher, que temblaba violentamente. Miré mi reloj de pulsera. Las 8:15. Las 8:15 de la mañana. El tráfico debería ser caótico. Deberían estar sonando las bocinas. El sol debería estar calentando el asfalto. En cambio, estábamos bajo una cúpula de penumbra gélida. «El sol murió», susurró alguien. Era un adolescente con un celular inservible en la mano. Simplemente se apagó. «Cállate, chaval», gruñó un hombre mayor, pero sin convicción. «Debe ser un fenómeno atmosférico. El gobierno te lo explicará». Fue entonces cuando el perro en el regazo de la mujer empezó a gruñir. No era un ladrido histérico de pincher. Era un sonido bajo, uno que desconocía que un animal tan pequeño pudiera emitir. Estaba mirando el espacio entre dos farolas. Una zona donde la oscuridad era más profunda. «Toby, intentó calmarlo la mujer. El perro se retorció en sus brazos, saltó al suelo y echó a correr. «Toby. Vuelve». El señor Jorge había salido de la caseta de vigilancia. Agarró el brazo de la mujer con una fuerza sorprendente. «No se adentre en la oscuridad, señora Claudia». Y entonces, el perro dejó de ladrar. No hubo ningún grito de dolor. Ningún sonido de impacto. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del animal.
El silencio que siguió fue la cosa más aterradora que he escuchado en mi vida. Todos miramos el lugar donde había desaparecido el perro. La luz del poste más cercano parpadeó. Una vez. 2 veces. Y luego, la luz empezó a disminuir. La oscuridad avanzaba. No había orden. No había pensamiento racional. El pánico colectivo se apoderó de todo. Corrimos. Voz irreconocible. Todos a sus apartamentos. Cierren las puertas con llave. Cierren las cortinas. Enciendan todas las luces. Subí a mi apartamento. Cerré la puerta con ambas cerraduras y eché el pestillo. El reloj del microondas brillaba en rojo. Eran las 10 de la mañana. El título de mi nueva realidad. 10 de la mañana. Y el día nunca empezó. Pasé la siguiente hora en un estado de actividad frenética. Cerré todas las persianas del apartamento. Sellé las rendijas de las ventanas con cinta adhesiva. Reuní linternas, pilas y velas. El frío empezó a invadir el apartamento. El silencio exterior había cambiado. Ahora respiraba. Oí sonidos orgánicos a una escala imposible. Algo raspaba el hormigón del 10º piso. La verdad se infiltró en mi mente, la oscuridad es el estado natural del universo. Nuestro sol fue solo una anomalía. La fogata se apagó. 11:30 de la mañana. La luz parpadeó y murió. El primer grito vino del piso de abajo. Luego golpes. Puertas rompiéndose. Estaban dentro del edificio. Me refugié en el baño. Oí cómo subían. Cómo olían. Cómo decían mi nombre. La puerta cedió. Miré mi reloj por última vez. Mediodía. Apunté la linterna. Y vi la verdad. El haz de luz se apagó. La oscuridad me envolvió. Y lo último que sentí no fue dolor. Fue el frío eterno de la noche que nunca terminará.